Muy buenas tardes. Hoy, por último, vamos a hablar de el tema de la perseverancia de los santos, que es nuestra última P en el TULIP, también conocido como la preservación divina. Muchos teólogos que consideran que la palabra perseverancia de los santos deja la responsabilidad de nuestra salvación en los santos, porque es como si diera la idea de que nosotros somos los que perseveramos hasta el fin con tal de atenernos y agarrar nuestra salvación y hacernos a ella, lo cual está muy lejos del concepto bíblico de la salvación y cómo en verdad nosotros tenemos acceso a ella. Este punto P, esta letra P nos recuerda que Dios, el gran maestro y artífice del plan salvífico de sus escogidos, no permitirá que nada ni nadie nos arrebate de sus manos. Somos salvos hasta siempre. Salvo siempre salvo, como diría ciertos ministerios que andan por ahí. No por nuestra perseverancia, sino por su perseveración y por su compromiso con su promesa en el pacto de gracia. Ese pacto que vemos desde el protoevangelio en Génesis 3:15. Quiero decir que la salvación, si decimos que la salvación se pierde, es en última llamar a Dios mentiroso, ya que es Dios quien lo diseña y quien nos promete que nada nos arrebatará de sus manos. Así que antes de decir que la salvación se pierde, piénsenlo bien a quién están acusando de mentiroso. Definamos términos. Muchos calvinistas han manifestado su descontento con el nombre de este último punto en el plan salvífico, ya que suena como si el hombre fuera quien hiciera un esfuerzo enorme para perseverar en la fe que le impartió el Espíritu Santo. De ahí se ha propuesto el uso del término preservación divina, igual es una P, así que no hay mucho cambio, con el fin de ilustrar que es Dios y solo Dios quien nos preserva y nos mantiene fuera de caídas fatales, fuera del estado de su gracia. La ilustración que más me ha gustado para entender este punto es que nosotros vamos dentro de un barco, en ese barco se puede llamar la gracia o Dios, y dentro de ese barco podemos caer, pero siempre caemos dentro del barco, nunca caemos por fuera del barco. Louis Berkhoff dice: la doctrina de la perseverancia de los santos enseña que aquellos a quienes Dios ha regenerado por la palingénesis y llamado de manera efectiva a un estado de gracia, no pueden caer de manera final de tal estado, sino que perseverarán hasta el final y serán salvos eternamente. Así que no caerán de manera final, caerán. De hecho, Cristo nos enseña a orar siempre, todos los días, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y cada pecado es una caída. Pero no perseveraremos en ese pecado, sino que más bien Dios nos preservará en su gracia. Así como el resto de las letras TULIP, los calvinistas reconocen que es Dios guiando todos los pasos necesarios para asegurar la salvación de su pueblo. Siempre andaremos de gloria en gloria, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos por la obra del Espíritu Santo que seguirá trabajando en nuestra santificación. El papel de Dios en este proceso no es de un mero espectador. Recuerden, nosotros no somos deístas, sino teístas. Sino Dios es el gran director de esta gran orquesta, quien garantiza que todos sus instrumentos estén afinados y en consonancia con el plan maestro de redención. La perseverancia del creyente se garantiza por la preservación divina, de tal forma que Pablo asegura en Filipenses 1:6, diciendo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El calvinismo entiende que nuestra seguridad de salvación no depende de nuestras obras o virtudes. Si ese fuera el caso, todos pereceríamos. Porque el día que Cristo venga, seguramente nos va a hallar con un área que no hemos mejorado, con un pecado que no hemos confesado, en algunos casos, o sencillamente no nos encontrará practicando las buenas obras o haciendo algo que no es por fe, y lo que se hace sin fe es pecado. Más bien nuestra seguridad de salvación depende de las promesas de un Dios verdadero que nos promete que no nos abandonará. Otros pasajes de la Biblia que apoyan esta doctrina son
Juan 10 del 27 al 29, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por último, quiero hacer unos comentarios con respecto a la predestinación y nuestro oficio cristiano. Aquellos que han entendido los enunciados propuestos por la teología calvinista no pueden sentir sino gratitud por tan gran salvación que Dios nos ha dado. Esta es la razón por la que la Reforma protestante fue tan insistente en defender la doctrina de la justificación por la sola fe. Los reformadores entendieron que no había nada más vital en nuestras vidas que nuestra salvación. La eternidad es un asunto muy serio y tiene que ser tratado con tal seriedad, con mucha más seriedad que asuntos de justicia social y de racismo o de cualquier disparidad que se encuentre en nuestra sociedad. Lo más importante es nuestras almas. ¿De qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma?, dicen los evangelios. Las iglesias reformadas se han encargado de reflejar esta gratitud, entre otras cosas, también con himnos espirituales. Si ustedes escuchan un himno o una alabanza reformada, seguramente es totalmente cristocéntrica de alabanza. Debido a la preservación divina, tenemos toda una vida de agradecimiento a Dios. Pero ¿cómo más podemos agradecer a Dios por su plan salvífico para con nosotros? Aparte de los sacramentos, aparte de congregarnos, aparte de perseverar en los medios de gracia como la salvación, también tenemos que cumplir con gozo la gran comisión que Jesús nos encomendó antes de ascender a los cielos. Jesús nos envió a predicar todas las cosas que Él ha enseñado. Quiero resaltar nuevamente la palabra todas, incluyendo su evangelio por todo el mundo. La segunda forma como podemos servir a Dios en agradecimiento es ayudando a atenuar los efectos del pecado en el mundo y procurando el surgimiento de las labores humanas. La Iglesia Reformada ha sido muy efectiva en el cumplimiento de la parte evangelística de la Gran Comisión, pero en los últimos tiempos ha olvidado la parte de salir de los confines de la Iglesia y promover las buenas obras civiles. La Iglesia tiene que retomar los ejemplos dados por los reformadores en la Europa occidental y volver a fundar escuelas y universidades, refugios, donde la gente puede aprender ciencias, matemáticas, música, arquitectura, etc., desde una cosmovisión creacional. También tenemos que retomar la iniciativa de aliviar el dolor ocasionado por el pecado al abrir orfanatos, hospitales y ancianatos, entre otras. Tenemos que entender que este mundo ha sido corrompido por el pecado y es a través de nuestras obras que podemos mejorar la vida de las personas, aun cuando hayan rechazado el mensaje del Evangelio. Entendemos la antítesis entre el reino de Dios y el reino del pecado, pero esta antítesis no es excusa para no ayudar a nuestro prójimo no creyente cuando éste se encuentra en necesidad. La Iglesia tiene que reclamar su oficio de embajadores de ambos, de la gracia especial de Dios y de la gracia común. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta primera entrega o este primer volumen del plan de la salvación. En nuestro próximo episodio será ya un capítulo nuevo sobre la cosmovisión calvinista. Muchas gracias, hermanos, y espero que en nuestro canal de YouTube puedan poner sus preguntas o pueden escribirme al correo que aparece en el canal 7minutosdecalvinismo@gmail.com. Bendiciones.